El profeta Jonás se le dio la difícil tarea de profetizar a la ciudad de Nínive, para que así ellos se pudieran arrepentir y salvarse de un terrible juicio. El problema de esta ciudad es que era la capital del reino enemigo de Israel, gente sanguinaria que había cometido cosas atroces, donde incluso hasta un Jonás pudo haber perdido seres queridos. Es por eso que Jonás desobedeció esta orden del Señor, y en vez de ir a la ciudad de Nínive y predicar arrepentimiento, este fue en la dirección contraria, donde se subió a un barco y todos sabemos cómo ocurrió la historia. El Señor Todopoderoso tuvo que reprender a Jonás y terminó siendo tragado por un monstruo marino, para posterior pasar 3 días en oscuridad total sin agua, comida ni luz, para que al final fuese expulsado de esta criatura gracias a Dios, y ya un Jonás renacido y arrepentido pudiera ahora sí ir a la ciudad de Nínive y llevar a cabo su misión. Mientras Jonás llevaba un viaje largo, penoso y duro, para así poder llegar a la capital de sus enemigos, lo más probable que le esperaba a Jonás es que lo humillasen los habitantes de la ciudad, o que quizá lo matasen, como le había pasado a casi todos los profetas que profetizaban arrepentimiento para el reino. Ya llegando a Nínive, Jonás empezó a predicar a los habitantes de la ciudad, que si no se arrepentían en 40 días, el Señor los aniquilaría a todos. Jonás sabía que a pesar de que el pueblo elegido era instruido en la palabra y recibieron profecía múltiples veces, aún así no se arrepentían. Entonces, por lo tanto, unos asquerosos y repugnantes paganos, ¿cómo se podrían arrepentir en tan solo 40 días? Hay que recordar que tiempo después, un profeta Jeremías profetizó a un reino de Judá que no le escuchó por 40 años. Sin duda Jonás sentía cómo un pueblo de paganos que jamás había recibido la ley de Dios se podría arrepentir en tan poco tiempo. Pero lo más sorprendente para Jonás es que ni se burlaron de él ni lo agredieron, sino que tomaron muy en serio su profecía. Y a pesar de que Jonás no llevó a cabo milagros, ni señales, ni prodigios, la ciudad solo creyó por medio de la señal del profeta Jonás. Es decir, creyeron por fe y no por medio de milagros. Para Jonás debió haber sido muy doloroso que después de 40 días la ciudad no fue destruida. Es decir, el Señor había perdonado a los enemigos de su pueblo. Esto sería el equivalente a que alguien que haya sobrevivido al holocausto, el Señor le pidiese que fuese a Berlín y predicase arrepentimiento, y los alemanes se arrepintiesen. Es por eso que Jonás se sintió bastante mal al ver que la ciudad fuese perdonada por Dios, de cómo gente perversa y mala recibiese misericordia de Dios cuando el pueblo elegido sufría a manos de ellos. Pero el Señor tuvo que reprender a Jonás que a él no le agrada la destrucción del impío, sino que lo que él desea es la salvación de este, su arrepentimiento. Esta historia nos habla cómo el Señor nos pide a todos nosotros que en algún momento vamos a tener que predicarle la palabra a gente que no nos agrada mucho, gente que es despreciable, gente que es agresiva, gente que es grosera y que incluso te pueden hacer daño. Pero a pesar de todo esto tendrás la dura tarea de predicarles la palabra a aquellas personas y que muy posiblemente no te lo van a poner nada fácil. Pero hay que recordar que nuestro Señor Cristo Jesús nos dejó muy claras las reglas de este juego, cuando nos dijo en Mateo 6:15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A su vez, esta historia nos muestra cómo unos extranjeros hicieron lo que jamás pudo el pueblo de Israel, ya que Jonás es el único profeta en la historia que sí fue escuchado en su tiempo. Yo sé que muchos me van a citar a Moisés, que era un profeta que era seguido en su tiempo, pero a cada rato el pueblo se rebelaba contra él, y solo el pueblo se llegaba a someter cuando Dios soltaba un juicio contra ellos. Los ninivitas no necesitaron juicio para arrepentirse. Es decir, los ninivitas representan a esa gente vulgar y malvada que sí se va a arrepentir. Y como en cambio muchos cristianos hipócritas, que nunca se faltan todos los eventos religiosos, que van a todos los cursos y hasta incluso pagan mucho dinero para ir a conciertos, donde muchas personas solamente tienen un momento emocional pasajero, pero siguen con su vida de antaño, estos no terminarán arrepintiéndose a menos de que vean juicios. Porque mucha gente que es terriblemente pecadora en estos tiempos, si se les dice que vienen tiempos duros, tiempos finales, estos sí creerán. En cambio, si tú le dices a muchos cristianos que juicios vienen, con suerte alguno te creerá. Hasta incluso hay cristianos que se atreven a decir que solo van a creer en estas profecías si es que ven que ese profeta lleva a cabo un milagro, tal cual como le ocurrió a nuestro Señor Cristo Jesús en Mateo 16:4, cuando dijo: una generación perversa y adúltera busca señal, y no se les dará señal, sino señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue, dejando claro que todos aquellos que solamente para creer necesitan ver milagros, va a ocurrir como lo dijo el último fragmento de este versículo: y dejándolos se fue. Pero en cambio, aquellas personas que no llevaban años yendo a una iglesia, estos sí se van a arrepentir sin necesidad de señales, cumpliendo la bendición espiritual que dijo nuestro Señor Cristo Jesús en Juan 20:29. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron.